cuando toqué base contigo, que empiezo entonces a recolectar información, pues entro a tu Facebook primero, scrolleando, ¿verdad? Buscando las cosas que habías puesto del documental, entrando a la página del documental, pero creo que fue en tu Facebook, no sé si fue ahí o en otro lugar, pero que yo creo que tu abuelo o, ¿verdad? Tuviste un familiar que tuvo que ver directamente con Sí. ¿eso fue también accidentado o también eso fue parte de la semilla? Sí. ¿Tuvo que ver eso inconsciente o conscientemente con que quizás esto sea una especie de homenaje también? Porque viene siendo también Sí. un homenaje a las personas que trabajaron en el observatorio, por ende también Sí. tú... Se me paran los pelos por la pregunta porque 100% sí. I mean, en el sentido hasta de mi cultura y lo que yo soy y mi puertorriqueñidad y lo que yo quiero representar y lo que quiero decir, mi voz tiene que ver con eso directamente. Si hubiese puesto otro... me consta que hubieron muchas llamadas de otros países extranjeros que querían hacer la película y el documental y ellos decidieron escoger a alguien de aquí, de Puerto Rico, y para mí eso tiene mucho valor porque saber que yo también tenía un deber en poner la semilla del legado que dejó mi abuelo y simplemente que fue un trabajador de ligar cemento en esa antena y que en paz descanse, pero toda la familia de parte de mi papá son de Arecibo y para ellos cuando se anunció que iba a ser la película, ellos ellos hicieron un chat más que para estar conmigo y celebrarlo, hicieron toda una fiesta cuando fueron todos en grupos de cine, fue algo tan importante para la familia y cuando yo tuve que escoger la lista de cines que la película iba a salir, el primero que pensé fue en Arecibo. Ahí hay una comunidad, tiene que haber una comunidad de gente que tuvieron familiares ahí trabajando. Y efectivo, el día en que lanzó el cine que más sé yo no fue el de Arecibo y gente que yo nunca había conocido. Era gente de la comunidad yendo a ver ese cine. Yo sé que muchos compartían ese sentir mío. ¿Y cómo lo representé? Pues porque obviamente el documental va a proyectar todas las hazañas científicas y astronómicas, pero ¿de qué otra manera íbamos a tocar también la participación de todos los obreros que trabajaron ahí cuando llegó este monumento, instrumento de la ingeniería, ese espacio? Porque eran obreros que no tenían menos valor, sino que también ellos ligaron allí cemento, construyeron esas enormes torres y fue un enorme esfuerzo. Y yo quería que eso se contara y se contó. Esa era una de mis misiones. Incluso, obviamente, me inspiró también a cuál era el punto culminante de este legado. Porque una de las cosas, y tú como historiador yo sé que me vas a entender, porque no todo el mundo entiende esto, pero sé que me vas a entender perfectamente. En algún momento cuando me senté a analizar la historia de lo que iba a hacer, tenía dos opciones inmediatas. Una de ellas, la inmediata, es que yo puedo terminar mi película con la historia cronológica de que el radar cayó. Pero yo no quería eso, porque eso iba a ser terminar la película en un punto anticlimático, ¿no? de desastre. No, yo quería contar, terminar la historia en victoria, en esperanza, en una nota de esperanza. Y para mí la esperanza es el legado. Y ese legado está aquí, son de todos esos jóvenes que estudian astronomía, que aspiran a ser astrónomos. Y cuando le di esa idea al observatorio, yo les dije, y fue inspirado también en una portada de la revista, creo que Times, donde pusieron Kid of the Year, una niña científica que había descubierto un filtro de agua para gente pobre. Eso me inspiró mucho. Eso fue antes de que cayera el radar. Cuando vi lo que pasó, yo decía, yo necesito saber, le dije al observatorio, quién es una joven estudiante de astronomía puertorriqueña que nos represente a todos. Yo quiero que ella sea la voz de todos nosotros. Y cuando me hiciste la primera pregunta en esta entrevista, me dijiste Génesis, me confundí porque ella se llama Génesis. Y ellos me dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una escuela aquí que estudiantes de superior, estudian aquí astronomía. Y eso a mí me dejó en shock. Esto lo tiene que saber el mundo, que aquí los jóvenes puertorriqueños estudian ciencias aquí. Eso todo el mundo se tiene que enterar. Cuando conocí a estos jóvenes, que prácticamente, y el que va a la película los va a ver, son jóvenes genios. Son genios que van a ser los futuros los líderes futuros de las ciencias en el mundo y son todos puertorriqueños. Y ahí yo me inspiré porque era ver cómo el esfuerzo de mi abuelo de ligar cemento en esas torres ayudó a que hoy día tengamos jóvenes estudiando en esas facilidades. Y para mí era algo bien significativo y bien emocionante. Una vez llega a cine, en tu caso en peculiar, estás, no sé si decir competencia, pero estás a la misma vez con otra película puertorriqueña. ¿Cómo fue toda esa experiencia desde el punto de que mi película está en cine? Es una película de un tema documental, ¿no? Que estoy documentando una parte de la historia.
no, la gente no suele ir a ver documentales al cine. Sí. O por lo menos no es su primera, ¿verdad? No es lo que uno piensa. Obviamente no tan solo tienes a lo mejor las películas de Hollywood que estén en el momento, whatever, pero tienes entonces también una película puertorriqueña que está ahí contigo también. Todo ese macro de cosas que ocurrieron, ¿puedes hablarme de todo eso? Claro, sí. Yo me lo viví de la mejor manera posible. Yo creo que creamos juntos todos creamos un nuevo antecedente para el cine en Puerto Rico, en el sentido de que cambiamos un poco las reglas del juego, porque ninguna de las dos películas eran películas tradicionales. El pueblo puertorriqueño tenía opciones para ver en el cine, ellos escogían, y en el sentido de negocio luego voy a entrar en ese detalle, pero por lo menos ante los ojos de la audiencia ellos podían escoger entre ver dos experiencias bien únicas y bien diferentes. O escogías ver esta película de culto de superhéroes puertorriqueña, o escogías ver esta película de información científica de nuestra cultura, etc. Y yo creo que ambas películas dieron algo que decir, y en un momento histórico también, porque en medio de la pandemia, donde no muchas películas estaban saliendo, aunque ese año de por sí estrenaron muchas películas, pero quién iba a pensar que en diciembre también iba a salir esas dos películas de cantazo. No fue planificado, bien afortunado, tuve la oportunidad de conocer al productor de la película, al productor y el director, antes y después de la película también. Por cierto, lo pude ayudar en algunas de las cosas, como te había mencionado, salgo en los créditos de la otra película, y a mí me fascinó honestamente que eso hubiera ocurrido de esa forma. Claro está, tiene un impacto económico sin duda. Honestamente no lo sé medir, porque eran películas que apuntaban a públicos completamente diferentes. Hablé con mi compañero Joseph Land, el director de la película también, y yo obviamente produciendo. Y también hablé mucho con Alex, el productor. Tuvimos muchas conversaciones sobre el tema. Aprendimos muchas conversaciones también. Algo que no sé medir honestamente, porque yo desde un inicio sabía que el público que yo estaba apuntando no era el público adolescente de películas de Marvel o películas de superhéroes, etcétera, de cultura popular. No era ese. Sin embargo, sé que muchos de ellos, todos los puertorriqueños, han visitado en giras escolares al Observatorio de Arecibo. Yo sí en Puerto Rico estaba apuntando a la nostalgia, pero en el mundo entero estaba apuntando a la comunidad científica, porque la comunidad científica en Puerto Rico, en calidad de científicos, es más pequeña. La cultura popular de nostalgia es mucho más grande, ¿no? Todos hemos ido allí al observatorio y hemos visto la antena. Hay un sentido de esto es nuestro, de pertenencia, y era nuestro, es nuestra cultura. Dicho eso, yo me había aliado ya a otras entidades y otras alianzas que tienen que ver mucho con esa temática, como por ejemplo Débora Martorell, etcétera. Y yo creo que dimos un palo en esa comunidad. La gente que en todo caso pudo salir en una mejor fecha, como por ejemplo en tiempos de escuela, donde llevaran giras escolares para la película. Eso hubiese sido perfecto en calidad de Puerto Rico, pero como te dije ahorita, solamente había una oportunidad de que esto saliera, y era esa fecha. Yo no tenía opciones. Era esa fecha o no salía. Y ahora sí hubo un impacto mundial significativo, porque de la película no haber salido, y si se fijan van a ver que todo es estratégico, la película de no haber salido el día del aniversario de la caída del radar, no hubiese tenido el impacto mundial que tuvo. Esto fue una película que la cubrieron medios como Space.com, Vice, se discutió en grandes congresos de ciencia y astronomía. Es una película que tuvo mucha conversación, y de no haber sido que lanzara, especialmente el trailer, justo a la fecha de ese homenaje, de esa caída del radar, no hubiese tenido el alcance internacional. Y para mí eso era más importante, porque vamos de Puerto Rico hacia el mundo. Y yo como cineasta, y yo sé que trabaja mucho en la comunidad de cine, y por eso quiero decir esto para todos los colegas que me estén viendo, yo quiero hacer cine de Puerto Rico y exportarlo hacia afuera. Yo no quiero trabajar para otros lugares. Yo quiero trabajar aquí mi cine, y quiero dirigir mi cine y producir mi cine. Y quizás no es un cine competidor con Hollywood y demás, pero es que yo no busco ser como ellos. Yo quiero que mi cine tenga su propia voz. Dicho eso, la película era bien importante que en el tercer acto diera una presentación de lo que los puertorriqueños somos capaces de hacer, con la misma ciencia que trabajaron personas de todo el mundo entero, porque la película tiene un poco de todo, ¿no? Claro que está la colaboración internacional, la colaboración con NASA, colaboración de todos los países, pero también hay colaboración puertorriqueña. Ahí sale
un profesor que se llama profesor Abel Méndez, que es uno de los líderes astrónomos, astrobiólogos en el mundo y está aquí en Puerto Rico haciendo sus investigaciones. Y era bien importante y necesario incluso que esa parte del documental, ya que el documental me da espacio a romper un poco las reglas, que esa parte del documental fuese en español, por ejemplo, y quería darle ese toquecito para que se sintiera lo nuestro. Y yo quiero que sí, que mi cine se cuente en el mundo entero.